El 25 de octubre de 2014, cientos de miles de valencianistas se reunieron en los aledaños de Mestalla para recibir al que entonces era su nuevo héroe, Peter Lim. El millonario de Singapur acababa de comprar el club para salvarlo de una situación económica crítica, con la promesa de sanear el Valencia y devolverlo a la élite europea del fútbol. 10 años después, Peter Lim se ha convertido en el enemigo público número uno de la afición valencianista. Después de años de falta de inversión en la plantilla y una mala gestión, el club ha pasado de jugar finales de la Champions y ganar títulos nacionales a pelear por evitar el descenso. Hoy, en A Bote Pronto, el hundimiento del Valencia tras 10 años de Peter Lim. Los años previos a la llegada de Peter Lim son claves para entender por qué fue recibido como un héroe en 2014. El inicio del siglo XXI fue la mejor época de la historia del club. Ganó 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Intertoto. Incluso estuvo a punto de ganar la Champions tras llegar a 2 finales consecutivas. Sin embargo, detrás de ese éxito se estaba fraguando un agujero económico que silenciosamente amenazaba el futuro del club. Todo empezó con el sueño de Juan Soler, presidente del club, entre 2004 y 2008. Soler elaboró un plan para construir un nuevo estadio más moderno y con más capacidad que permitiese al Valencia aumentar sus ingresos. Para ello, aprovechó sus contactos políticos en el gobierno valenciano con el fin de recalificar el terreno de Mestalla y poder venderlo para la construcción de pisos. La idea final era usar esos ingresos de la venta para financiar la construcción de un estadio nuevo de 5 estrellas que pudiese acoger una final de la Champions. El plan se puso en marcha y las obras del nuevo Mestalla empezaron en 2007. Todo parecía ir a la perfección, pero hubo un pequeño fallo. Las obras del nuevo estadio empezaron antes de que el Valencia hubiese vendido los terrenos del viejo. En cambio, para ese inicio de las obras pidieron un crédito de 243 millones de euros a Bancaja, una filial de Bankia. En 2008 estalló la crisis inmobiliaria, el sector de la construcción se frenó en seco y el Valencia fue incapaz de vender los terrenos del viejo Mestalla por un buen precio. Entre el estadio y el despilfarro en fichajes, el Valencia tenía una deuda superior a los 500 millones de euros y estaba al borde de entrar en concurso de acreedores por impagos. En 2009, con el estadio a medio construir, se detuvieron las obras. Soler dimitió como presidente y su sustituto, Manuel Llorente, inició una época de austeridad en el club. El equipo seguía siendo competitivo con Emery como entrenador, pero empezó a vender a estrellas como Villa, Silva o Mata con el objetivo de recaudar dinero para pagar las deudas del club. Pero todos estos esfuerzos económicos fueron insuficientes. En 2013, el Valencia seguía al límite de la bancarrota y la Comunidad Valenciana, avalista del préstamo de Bankia al Valencia, colocó a un nuevo presidente, Amadeo Salvo. Salvo llegó con un claro cometido: encontrar un nuevo propietario, alguien con el suficiente dinero para sanear las cuentas del club, consumar la construcción del nuevo estadio y devolver al Valencia a la máxima élite del fútbol europeo. Entre los múltiples compradores que aparecieron, destacaba un misterioso millonario de Singapur, un hombre que por aquel entonces era un completo desconocido en España, Peter Lim. Allá por 2014, muchos valencianistas se preguntaban ¿quién demonios es Peter Lim? Antes de convertirse en una de las personas más ricas de Singapur, Peter Lim se crió en una familia muy humilde. Es hijo de un pescadero, tiene 7 hermanos y trabajó de camarero y taxista para pagar su educación universitaria en finanzas y contabilidad. Tras licenciarse, empezó a trabajar como corredor de bolsa. En los años 80 tuvo mucho éxito en sus inversiones, ganándose el apodo de Rey de las Comisiones. Precisamente consiguió su fortuna gracias a una acertada inversión. A principios de los 90 compró por $10 millones el 5% de las acciones de una empresa dedicada al aceite de palma llamada Wilmar International. Años después, esas acciones llegaron a valer más de $1.000 millones. Habiéndose convertido en una de las grandes fortunas de Singapur, empezó a mostrar interés por el deporte y el fútbol. Invirtió en una cadena de bares temáticos del Manchester United en Asia y también donó 7 millones de euros al Comité Olímpico de Singapur. Pero no fue hasta el año 2010 cuando su nombre pasó a ser más conocido en el mundo del fútbol. Aquel año estuvo cerca de comprar el Liverpool, que entonces atravesaba una importante crisis económica. Ofreció 300 millones de libras por el club inglés, pero los americanos de Fenway Group, actuales propietarios del Liverpool, fueron los elegidos para hacerse con el equipo. Este intento fallido no quitó a Peter Lim su gran ilusión de comprar un club de fútbol. En los años posteriores, Peter Lim se interesó por la compra de otros clubes como el Middlesbrough, el Depor, el Milan o incluso el Atlético de Madrid.
Siempre que estos rumores se publicaban en la prensa, Peter Lim aparecía acompañado del conocido agente de futbolistas Jorge Mendes, quien le estaba ayudando a encontrar un club en venta. Finalmente, cuando el Valencia salió en búsqueda de un nuevo propietario, Mendes y Peter Lim no dejaron pasar la oportunidad. Tras varios meses de duras negociaciones, el 24 de octubre de 2014 se hizo oficial la compra del 70% de las acciones del club a cambio de 100 millones de euros. Miles de valencianistas abarrotaron los aledaños de Mestalla para recibir al nuevo dueño. ¿Sería Peter Lim el salvador que llevaban tanto tiempo esperando? Peter Lim llegó a Valencia con varias promesas bajo el brazo: eliminar la deuda del club, estrenar un nuevo estadio antes del centenario y devolver al club a la élite europea. En los primeros mercados de fichajes, Peter Lim quiso demostrar su compromiso con el club invirtiendo cantidades importantes de dinero en nuevos jugadores como Rodrigo Moreno, Otamendi, Rodrigo de Paul, André Gómez, Cancelo, Negredo, Enzo Pérez o el propio entrenador Nuno Espíritu Santo. Todos esos fichajes no llegaron avalados por el presidente Amadeo Salvo o el director deportivo, Rufete, sino por Jorge Mendes, sembrando la sensación de que el agente portugués era el director deportivo del Valencia en las sombras. Esta manera de gestionar el club, apoyándose en sus amigos y consejeros personales y no en profesionales del club, solo era la primera muestra de cómo Lim iba a gestionar el Valencia. De hecho, pese a haber clasificado para la Champions en la primera temporada de Peter Lim como dueño, Amadeo Salvo y el propio Rufete dimitieron poco después por sus diferencias con el millonario de Singapur. En las siguientes temporadas los resultados empeoraron, los fichajes dejaron de funcionar y el equipo quedó 12º 2 campañas consecutivas. En apenas 2 años hubo 6 entrenadores y 2 directores deportivos. Entre el baile de nombres, algunas decisiones sorprendentes, como el nombramiento de Gary Neville como entrenador, un exfutbolista sin experiencia como técnico que, de nuevo, era un amigo cercano de Peter Lim, con el cual además era copropietario del Salford inglés junto al resto de la clase del 92 del Manchester United. El experimento de Neville como entrenador se saldó con una histórica derrota del Valencia por 7-0 en la Copa del Rey. La luna de miel de Lim con el valencianismo había terminado. Empezaron a verse las primeras protestas contra el dueño de Mestalla. Aconsejados por el presidente de la Liga, Javier Tebas, Peter Lim y su equipo trataron de buscar una nueva solución. Un gestor experto en fútbol que pudiese elevar de nuevo el nivel del equipo. El elegido fue Mateu Alemany, nombrado en 2017 director general del Valencia. Alemany tenía fama de ser uno de los mejores gestores del fútbol español. Como presidente del Mallorca, consiguió una Copa del Rey y clasificar al equipo para Champions League por primera vez en su historia. Por su prestigio, llegó incluso a sonar como un posible fichaje de Florentino para el Real Madrid o como incluso presidente de la Federación Española de Fútbol. Una de las primeras decisiones de Alemany en Valencia fue la de fichar a Marcelino como entrenador, un técnico experimentado y reconocido en España por haber conseguido ascensos a primera con Racing, Zaragoza y Villarreal y por meter en Champions al conjunto amarillo. Con la dupla Alemany-Marcelino llegó otra ronda de inversión importante en fichajes como Guedes, Kondogbia, Gameiro o Coquelin, y el Valencia remontó rápidamente el vuelo. En la 2018-2019, año del centenario del Valencia, el equipo coronó una temporada histórica ganando la Copa del Rey, llegando a semifinales de Europa League y clasificando de nuevo para la Champions League. Pero la alegría duró poco en la capital del Turia. Según la prensa valenciana, Peter Lim deseaba tener más poder de decisión en las cuestiones deportivas del club, algo que provocó muchísimos desencuentros con Marcelino y el propio Alemany. Tras varias declaraciones públicas abiertamente en contra de Peter Lim, Marcelino fue fulminantemente despedido en septiembre de 2019 y poco después también fue destituido Mateu Alemany. Apenas 6 meses después de alzar la Copa del Rey, sus 2 máximos artífices estaban fuera del club. La afición, de nuevo, enfureció con las decisiones de una directiva cada vez más cuestionada. Con la salida de Marcelino y Alemany, Peter Lim volvió a la gestión que le había caracterizado en sus primeros años en Valencia, rodeándose de allegados y amigos que no le contradijesen ni cuestionasen su poder. Además, la marcha de ambos coincidió con la pandemia del COVID-19. Por el cierre de los estadios y las tiendas, los ingresos de los clubes se redujeron drásticamente y el Valencia entró en una nueva etapa de crisis económica. En este tiempo, el entorno de Lim vivió varios enfrentamientos directos con la afición. El principal foco de la polémica fue Anil Murci, quien ha sido presidente del Valencia
desde el año 2017 pese a ser un diplomático de formación y no tener experiencia previa en el fútbol. Como presidente del Valencia, Murci llegó a mandar callar a la afición en Mestalla e incluso silenció las redes sociales del club. Finalmente acabó siendo despedido en el año 2022 por unas conversaciones filtradas por Superdeporte en las que llamaba aficionado al propio Lim o incluso amenazaba con sobornar a la prensa para emprender una campaña contra Carlos Soler si el jugador se marchaba gratis. También la hija de Peter Lim, en respuesta a las críticas de los aficionados, subió una historia a Instagram en la que dijo: "El club es nuestro, podemos hacer lo que queramos y nadie nos puede decir nada". En lo deportivo, el equipo fue perdiendo calidad cada año por la venta de jugadores y la nula inversión en la plantilla. En la temporada 2022-2023 estuvo en serio riesgo de descender por segunda vez en su historia. Acabó terminando 16º a solo 2 puntos del descenso, igualando su peor clasificación histórica. El equipo solo se salvó gracias a la aparición de jóvenes canteranos como Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez o Alberto Marí. Todos ellos liderados por Baraja, un histórico del club que se reivindicó como entrenador tras haber fracasado previamente en los banquillos de Sporting, Zaragoza, Tenerife o Elche. En la actualidad, el Valencia sigue peleando por mantener la categoría. Pese a los malos resultados, la inversión de Lim en la plantilla sigue siendo prácticamente nula. La división de Peter Lim con la afición valencianista ya es total, las protestas no dejan de sucederse y son cada vez más multitudinarias. Y en este punto muchos se preguntan, ¿por qué no vende un club al que parece que está dejando morir lentamente? Llegados a este punto, ¿qué futuro le espera al Valencia en los próximos años? Precisamente los rumores de una posible venta de Peter Lim se han intensificado, pero la verdadera pregunta es ¿qué hace falta para que Peter Lim se desprenda del Valencia? Lo más importante es averiguar el precio por el cual estaría dispuesto a vender el club. Entre la compra en 2014 y el dinero prestado al Valencia tras años consecutivos de pérdidas, Peter Lim ha invertido casi 300 millones de euros de su bolsillo en el club. Parece evidente que jamás vendrá al equipo por una cantidad inferior a esta. Para conseguir un comprador que ofreciese más de 300 millones de euros, primero el Valencia ha de solucionar varias tareas pendientes. El primer paso es frenar la sangría de pérdidas. Desde la llegada de Peter Lim, el club ha perdido dinero todas las temporadas, excepto una, acumulando casi 200 millones de euros en negativo. Otra cuestión a resolver es la deuda. Cuando Lim llegó al club, el Valencia tenía una superior a los 300 millones de euros. Esa deuda llegó incluso a subir con Lim y solo ha bajado de los 300 millones hace apenas un año. Y la última, y quizás más importante, es conseguir al fin un nuevo estadio. En ese apartado, el Valencia parece estar más cerca de reanudar las obras del nuevo Mestalla tras más de una década de bloqueo. Sin embargo, todas estas cuestiones importarían poco si el equipo, devaluado por la falta de inversión en la plantilla, acaba descendiendo a segunda división. Un descenso podría hacer perder millones de ingresos al club, pondría su economía al borde de la quiebra y convertiría al Valencia en un equipo mucho menos atractivo para los inversores, haciendo casi imposible su venta. Pero aún hay algo que bloquea una posible venta todavía más que el descenso: la voluntad de Peter Lim. Nadie podrá obligarle a vender el club si no quiere hacerlo. Y en una entrevista en el Financial Times en 2021, el magnate reconoció que le gusta tener al Valencia como un trofeo que le sirve para hacer contactos. Para culminar la entrevista dijo: "Es algo bastante chulo. Me levanto siendo propietario de un club de fútbol y ya se verá lo que pasa. No hay más. Siento algo de pena por los fans, pero entre nosotros, entre amigos, siempre decimos que las cosas más pequeñas son las que te dan los mayores dolores de cabeza".